Bueno, continuamos con esta segunda sesión de la mañana del curso. Me toca ahora introducir a José Manuel García Iglesias, un personaje que no necesita presentación, ¿no? Ya les dije antes que no me iba a detener en las presentaciones porque estamos ya en el 8º monográfico, todos nos conocemos, estamos como en casa, todos conocen a José Manuel García Iglesias, a quien me gustaría agradecer, ¿no? Que después de su jubilación y de retirarse más de las labores académicas, pues siga con ganas de aportar, ¿no?, a estos monográficos y siempre sea el primero dispuesto en brindar sus conocimientos y en hacer estas ponencias en los monográficos, donde ha estado prácticamente en todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nos va a hablar en esta conferencia titulada Recordos de Compostela, as festas do Apóstolo de 1875 no Museo das Peregrinacións de Santiago. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por la presentación. Un placer estar en estas charlas, en estos monográficos y estar aquí en el Museo de las Peregrinaciones. Es un lujo este museo para la ciudad, para lo que es Galicia, lo que es España y lo que es el mundo a nivel internacional, por lo que los caminos suponen, ¿no? Y es un lujo también haber escuchado a quienes representan a este museo en dos generaciones distintas, hablando facultativos de museos que dirigen y que trabajan en museos, con lo que ello significa a favor de los museos, y no digo más al respecto. En cuanto a lo que a mí me corresponde hoy hablar, pues voy a hablar de recuerdos, o de un recuerdo, a través de una estampa, a través de un grabado, ¿no? Está en esta sala, está en una de estas vitrinas y es quizás de lo más humilde que haya en este museo. Está concretamente en esta vitrina, en una esquina, en un rincón, casi perdida, en un lugar que se habla de recuerdos que tienen forma de azabache, que tienen forma de cerámica, platos, ánforas, campanas. También pueden ser, como son habitualmente, pues medallas conmemorativas, colgantes, que a lo largo de cronologías van marcando diferencias, matices en lo que es el entendimiento de un camino y lo que es el entendimiento de un culto, ¿no? Es muy interesante ver cómo las cosas evolucionan, no solamente a nivel estilístico, sino también, y quizás esto es mucho más importante, a nivel iconográfico, de cómo se ve al santo, según los años santos a los que se refieran o los años en los que se refieran. El recuerdo es este grabado que está en un rincón y que nos habla de una fiesta, que nos habla de una fiesta que no es en un año cualquiera, que es en un año santo compostelano, en el de 1875. Y esta es la ficha, yo le pedí a Esperanza la ficha que tenían ellos, y marca pues el nombre del autor, Federico Guisasola, el papel, la profundidad del papel, la descripción, grabado conmemorativo de las fiestas del apóstol del año 75, y dice que presenta 5 imágenes o más, diferentes o características de la ciudad y de la efeméride. De izquierda a derecha, una imagen del apóstol en el altar mayor, una imagen del supuesto maestro Mateo, al pie del pórtico de la gloria, una imagen de la cruz dos farropos en las cubiertas de la catedral, el botafumeiro. La fila de abajo a la izquierda en los soportales parece ser del Pazo de Rasoy, visitantes a una exposición. Después nos habla de una corrida de toros para terminar diciendo posiblemente una reunión del Pleno del Concello en el Pazo de Rasoy, ya que por esas fechas y por las cristaleras es el único edificio de Santiago de estas características. De esto es de lo que partimos y de esto es de lo que vamos a hablar, de un recuerdo que tiene autor, un autor que muere con pocos años, con 52 años. A mí a estas alturas de la vida me parecen poquísimos, 52 años, y que tuvo una juventud en Madrid, después se vino a Galicia muy jovencito, se marchó para sufrir mucho porque lo pasó muy mal, incluso llegó a dormir en los bancos del Retiro, en Madrid, en esos años intermedios de su vida en los que se pasó allí, y ya en el año 72, es decir, vivió 10 años después en Galicia,
y aquí realmente pues no triunfó en el mundo de la pintura, era discípulo de Madrazo, y sí, en cambio, fue un personaje que triunfó hasta cierto punto como ilustrador, sobre todo en la ilustración española y americana, pero al que le costó mucho ganarse la vida y murió sumamente pobre. Este es el tránsito de su vida en dos imágenes de cuando debió llegar bastante joven, allá cuando tenía 40 años, a Pontevedra, y cómo estaba el hombre al final de su vida, en que sí mantenía su mostacho en alto, pero su tez y su vida había cambiado mucho, ¿no? El tipo de imagen en papel, varias imágenes sobre un mismo soporte, es algo, y no voy a entrar en ello, que tiene tradición, tiene historia, desde las cantigas hasta libros en donde en portadas, en ilustraciones, funciona así, y que tiene también su tránsito a otras formas de arte. Ya nos acercamos a los años 1848, a los años en los que estamos trabajando, en donde incluso se cuentan vidas, es decir, en este caso, la Mariana, en una imagen como esta de Cancela del Río, que ahora la pueden ver ustedes ya en el Museo de Arte Sacro, en el Museo Diocesano, que es donde se encuentra actualmente. Pero en definitiva esto es de lo que se trata, y esto es lo que tiene ya una competencia Santiago. De tal forma que si hablamos de recuerdos, recuerdos en plata, platerías, recuerdos en azabache, azabacherías, recuerdos en grabado, librerías. Los grabados se venden en librerías, recuerdos en fotografía, en fotografías. Las fotografías se compraban sobre todo en la Rúa Nueva y en la Rúa del Villar, había más sitios, y en esos lugares señores como Manuel Chicharro hacían sobre todo trabajos de vistas de la ciudad que van a ser importantes como recuerdos. El recuerdo es algo importante, y el fotógrafo en esos tiempos compite con el grabador, con el ilustrador, buscan en definitiva el mismo mercado. Y esta es la estampa, y voy a tratar muy sucintamente sobre cada uno de los temas porque tiene su interés. Poco les tengo que decir del primero, porque es conocido de todos y sigue totalmente vigente, que es el tema del apóstol. ¿Por qué el apóstol? Porque por el abrazo, ¿no? Todo lo que es el ritual es lo que convoca al peregrino, sobre todo en un año santo, y el abrazo es el leitmotiv de una figura como esta, que evidentemente evoluciona en el tiempo desde sus formas de 1200 y poco hasta cómo se considera y cómo se configura en el barroco, pero que en definitiva es siempre la misma, con su esclavina y demás, y que aquí pues Guisa Sola le hace una serie de añadidos muy curiosos a tener en cuenta en lo que es el bordón, porque después veremos cosas similares en otros lugares, ¿no? El abrazo, en definitiva, que tiene un gran éxito en cada convocatoria jubilar y cada día del año, ¿no? Es curioso cómo se aglutina la gente para abrazar, y sin embargo no es tanto la euforia que existe a la hora de bajar al sepulcro. Sigue siendo más importante el sentimiento que lo que es esa visualización de una tumba a la hora de encontrarnos, en definitiva, con el santo, con el patrono. La segunda figura realmente se configura o se entiende como Santo dos Croques, ¿no? Que es como se la entiende. Hay relatos, sobre todo en escritos que divulgan esta historia, que dicen que es una historia relativamente joven, la retrotraen al siglo XIX, y no es verdad, es un tema que viene de antiguo. El tema dos Santos dos Croques lo recoge, por ejemplo, Cepedano en 1870 como una costumbre, como algo inmemorial. Reconoce a la figura como arquitectus, dice que ahí está escrito en el tarjetón esa denominación para lo que es Mateo, maestro Mateo, y dice que tenían algunos la costumbre, esto es una cosa muy eclesiástica, no entender el ritual como algo válido. Repudian el ritual, nos apartan del croque, nos apartan de la mano, lo consideran hasta cierto punto obsceno, pero está ahí en la historia y funcionó pues prácticamente hasta que antes de ayer esta costumbre, este ritual en busca de la sabiduría pues tuviese su función.
Segunda imagen, por lo cual en ese Año Santo a quien lleva el recuerdo se le intenta relacionar ese recuerdo con una de las partes de ese ritual que se hace en la Compostela de aquel tiempo y que llega, como podéis ver aquí, pues prácticamente hasta antes de ayer, ¿no? Una imagen esa de la parte posterior del pórtico que sobre todo se pone en valor a partir de todo lo que es la puesta en valor, valga la redundancia, de lo que es el pórtico a través del vaciado que se hace en esos años 60 del siglo XIX, que ahora está en Inglaterra y que en definitiva hace que un artista, un fotógrafo encargado expresamente para hacer las imágenes del pórtico, haga esa toma en 1866, que es una tema que va a quedar perpetuada, va a ser válida, va a seguir siendo importante. Fíjense, en 1879, cuando en la Ilustración gallega y asturiana se toma como punto de partida esa fotografía para hacer esa ilustración. La siguiente es la Cruz dos Farrapos. Y también Cepedano nos dice en 1870, por cierto, un texto que proviene de algo anterior, lo había escrito por 1850, con lo cual esto hace todavía más antigua la historia. También vuelve a la misma historia, se dice desde tiempo inmemorial que los peregrinos pobres dejaban sus destrozados vestidos en el pilón de cantería donde está la cruz, y en cambio el cabildo los socorría con otros nuevos. Bajo este concepto, la cruz llamada dos farrapos es histórica. Naturalmente, Guisasola adorna en este caso lo que es su grabado, su dibujo, mejor dicho, él hace el dibujo, con esa manera de entender en cruz el bordón como si fuese un San Felipe, con esos aditamentos a lo que es el bordón y con ese sombrero y esa parte del hábito del peregrino. Y digo hábito porque en aquellos momentos, en esos años de 1840, 50, 70, los peregrinos vestían así. Este es el lugar y estos son los peregrinos de aquel tiempo. Los peregrinos que viajaban a la Compostela de aquel tiempo, que son recogidos así en xilografías, 1841, en esta otra imagen de 1850. No son imágenes recreadas, son imágenes reales de cómo los pocos peregrinos, ahí en esos años santos del 19, lo que estamos tratando es justamente aquí. Es curioso, este es el último año santo sin el apóstol descubierto o redescubierto. El siguiente, el de 1880, ya está, digamos que en marcha la cripta del apóstol. Pero tardará, hará falta el efecto, vamos a llamarlo así, Martín de Herrera, para que las peregrinaciones y los años santos vuelvan a recoger un impulso que había perdido a principios del siglo XIX. Y la siguiente imagen, como no podía ser de otro modo, es el Botafumeiro, con lo cual hay una línea superior dedicada a lo que es la Catedral de Santiago, en donde ese Botafumeiro funciona así, como bien saben, desde los primeros años, que es cuando se hace ese mecanismo. Es Juan Bautista Celma quien lo diseña, ese mecanismo que moviliza por el crucero al Botafumeiro, que desapareció ese Botafumeiro en lo que es la francesada, y que después, en 1851, vuelve a realizarse, vuelve a construirse a imagen del anterior, pues un nuevo Botafumeiro que lo recogen ya xilografías como la que estamos viendo y que va a ser algo recordado a través de infinidad de fotos que muchas veces están en esas tiendas de recuerdos que llevan de esa manera, ya con los tiraboleiros, ya con los chiquillos al lado, los niños de coro que van con el Botafumeiro, en definitiva hasta Casado, que es la última fotografía. Ese tipo de fotografía está, digamos que en boga como recuerdo compostelano. Naturalmente, también las ilustraciones de aquel tiempo recogen el Botafumeiro en lo que es las ceremonias, las procesiones, la liturgia, en definitiva, que se moviliza por el interior de la Catedral de Santiago. En este caso, el dibujo que estamos presentando es de Manuel Alcaraz Ruiz, este pintor que pasa en estos momentos ilustrando pues aquí por Galicia, y fíjense como al mismo tiempo está pasando otro, Daniel Urrabieta y Vierge, que en el mismo día, en la misma ceremonia,
está dándonos otra imagen distinta para otro medio de comunicación diferente de lo que es esa ceremonial en el que está en curso también el tema del Botafumeiro. La siguiente imagen de lo que se trata realmente es de mostrarnos en el año de 1875, Año Santo, una exposición regional, agrícola, industrial y artística, que es como realmente se llama. Este es el tema. Año Santo, grandes exposiciones y grandes fiestas. Ya esto viene de viejo. Así sucede en 1875 y el lugar no podía ser otro, ya estaba destinado a ello desde aquellos años, ya venía de atrás esa historia, eran los claustros de San Martín Pinario. Y no digo solamente una ala, como se recoge aquí, sino la totalidad de los claustros de algo que por aquel entonces era ya un exmonasterio. Era una arquitectura que no se utilizaba con un carácter monacal, sino que se le podían dar otros usos, como podía ser, en definitiva, este. Es curiosa la imagen de Guisasola, porque es diferente a las imágenes que nos dan fotografías más o menos que vienen a relatar lo mismo, aunque en tiempos diferentes. Aquí hay mujeres. Están mujeres, eso sí, siempre en segundo término con respecto a los hombres, no vaya a ser, y algún que otro clérigo en este conjunto que estamos aquí viendo, y que se prepara, a mí que me gusta mucho el tema de las exposiciones, que se prepara en muy poco tiempo, porque esto se hace para el mes de julio del año 75 y se empieza a preparar en el año mismo, en enero del año mismo, buscando recursos, porque no los hay a nivel económico, se buscan esos recursos e incluso se encargan arquitecturas efímeras. El diario describe el plano que ha hecho el arquitecto municipal, don Marcelino Sors, del kiosco, entre paréntesis, de estilo árabe, que se ha de levantar en el patio del ex convento de San Martín. Hay que recordar que en ese momento, en esa parte alta, no estaba la fuente, que hoy está ahí, entonces hay que darle un protagonismo a ese kiosco, efímero, por supuesto, en ese lugar. Las noticias siguen, recogiendo los periódicos compostelanos, cómo se configuran las comisiones, cómo se hacen los programas. En definitiva, 1875, como esa exposición regional quiere ser germen de una sección especial que se denomine Museo Gallego. En esos momentos se habla ya de eso, y ese museo se entiende de una manera muy heterogénea, obras científicas, artísticas e industriales, de gallegos que no existan o de aquellos que sin haberlo sido hayan trabajado sobre productos, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos al día de la inauguración, gran inauguración, la exposición funciona como debe de ser. Se nos cuenta que el jardín que adornaba el patio del claustro de San Martín durante la exposición se había de conservar, se va o no se va a conservar, evidentemente no se conservó, y toda la prensa de ese momento nos va relatando cómo después se venderá lo que allí había a nivel de plantas, de tiestos y demás, y terminan ya en agosto pues dando una serie de premios. Es decir, es una exposición con todas las de la ley, con una programación hecha deprisa y corriendo, pero que funcionó eso durante un mes largo y que no es la primera exposición que se hace en San Martín Pinario. Ya en 1858 se habían hecho allí exposiciones en ese mismo lugar, con lo cual el tema viene de viejo y ahí lo único que vemos, la verdad es que son hombres, e incluso vemos, podría ser un Guisasola de la vida, no lo es porque en ese tiempo no estaba en Compostela, a un dibujante tomando notas en lo que fue la exposición regional de Santiago del año de 1858, en una foto hecha por Andrés Cisneros, uno de los primeros fotógrafos que se dedicó a este tipo de ilustración. Aquí tienen otras fotografías que nos ilustran con el mismo artista Cisneros detalles de lo que ha sido esa exposición, en donde vemos colgados, como se hacía en aquel tiempo, de una manera pelmazada, pues en distintas pinturas, como aquí puede verse.
Después se dan, lógicamente, los premios y esos premios tienen unos adjudicatarios que la prensa recoge de una manera expresa. Tengo que decir que todas estas notas están recogidas de la tesis de licenciatura de Verónica Santos, que ha hecho una espléndida tesis inédita, en donde esto nos vale, aparte de lo que aquí se contiene, pues para ir a los periódicos correspondientes y ver las cosas más por lo menudo, ¿no? En esas ferias, en esas fiestas, en esas exposiciones había de todo, también la parte agrícola, que se sustanciaba sobre todo en el entorno de San Clemente y en lo que es el Robledal de Santa Susana, ¿no? Y después viene el tema, que es muy interesante, del tema de la Plaza de Toros. Bueno, ¿qué es esto de la Plaza de Toros? Vayamos al año 2026, o son dos caminos de aquel tiempo. La fiesta, digamos, de aquel tiempo. La fiesta de aquel tiempo eran los toros. Y para hacer toros en Santiago había que hacer una plaza de toros. ¿Por qué no la había en Santiago en 1875? Y debían de ser muy entusiastas los compostelanos de aquel tiempo, porque empezaron a hacer la plaza de toros con el año también. Ahora nos parece temerario que las autoridades tomen decisiones sobre el año santo siguiente en el año anterior, porque nos parece poco tiempo. Y en aquel momento los años santos se empezaban a preparar cuando empezaba el año y no antes. Fijaros, en enero se acordó abrir una suscripción de una cantidad de dinero para ejecutar, para hacer una plaza de toros. La sociedad económica, como en tantas cosas, toma una parte activa. El ayuntamiento aporta un espacio, eso es siempre importante, que es el campo y cuartel de Santa Isabel, donde está hoy el campo de fútbol. Allí estuvo, digamos que nuestra primera plaza de toros. Y esa primera plaza de toros tenía que tener un autor, y el autor, o más bien el ejecutor, fue un arquitecto que estaba empezando, un arquitecto no, un maestro de obras cualificado, que estaba por aquel tiempo empezando su quehacer en Santiago y que había empezado a trabajar aquí en el año 1872, estamos en el año 1875, y se le reconoce, o es amigo del cronista, o la cosa está bien, se reconoce como conocido e inteligente maestro de obras a Manuel Pereiro, que se ofrece a hacer la construcción en unos precios realmente asequibles, ¿no? Detrás está un arquitecto, vamos a decir, que de verdad, que va a supervisar el trabajo desde lo que es la Diputación, desde lo que es la provincia, que no es otro que Faustino Domínguez y Domínguez, que tendrá que ver con esa primera versión de la Plaza de Toros compostelana, que allí seguirá todavía. Hay muchas notas en la prensa entre 1875 y 1880 diciendo que la plaza la hay que deshacer, que aquello no puede ser, que no va para adelante, pero lo cierto es que no la tiran y lo que hacen realmente es que la vuelven, hay Año Santo de nuevo, en 1880, la vuelven a rehacer, a reformular, a mejorar para el año de 1880. Y ahí tenéis una ilustración del año 1880, una del 75, otra del 80, que así nos lo indica, ¿no? ¿Qué pasó con aquella plaza de Santa Isabel? Pues que terminó por desaparecer y Santa Isabel se dedicó a otras cosas. Por allí pasaban bandas de música, se hacían... era el Monte del Gozo de aquel tiempo. Se hacían allí todo tipo de espectáculos, etcétera, 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 con la catedral, como podéis ver, con San Francisco, allá al fondo. La Plaza del Toros tenía que seguir estando en alguna parte y en 1920 la encontramos todavía ya en otra ubicación distinta, en la Residencia. Se va para la zona de la Residencia y allí debió de morirse cuando empezó a hacerse la otra residencia, la del doctor Cadarso. Pero en definitiva nos marca eso, lo que es una arquitectura en la que la madera prima a la hora de construir y con los tendidos hechos. Bueno, si vosotros leéis las crónicas de aquel tiempo de los toros, ocupan páginas enteras y a mí me llamó la atención que se habla no de los toreros, que es de lo que hablamos hoy, sino de los toros, de cómo funciona cada uno de los toros en la corrida, ¿no? Y la siguiente ilustración que ahí aparece es esta, que realmente lo que es una adjudicación de premios de juegos florales. Ese es el tema, ese es el tema que ahí se nos relata. Y yendo a la prensa de aquel tiempo, se nos dice en el Diario de Santiago lo siguiente:
no tiene desperdicio lo que dice. Hoy ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad la solemne adjudicación de premios de Juegos Florales. Asistieron el excelentísimo señor arzobispo de Santiago, obispos de Ávila, Zamora y Mondoñedo, gobernador civil y alcalde de Santiago, que otros señores ocupaban la silla presidencial. Esta es la presidencia, este es el repostero que hay en la parte posterior del viejo Paraninfo, que fue copiado para el nuevo Paraninfo de la Universidad de Santiago, con un estrado mucho más pequeño. Un escogido auditorio llenaba aquel espacioso local, cuyas galerías, la parte superior, estaban, no tiene desperdicio, 1875, estaban ocupadas por nuestras bellas. Las mujeres estaban todas arriba, los hombres estaban todos abajo. Yo creo que menos una por lo que viene ahora. Entre los nombres de las personas que han obtenido premio, oímos los de las señoras doña Emilia Pardo Bazán, doña Josefa Ugarte Barrientos. Quiero pensar que las tenían abajo y no las hicieron bajar desde la parte superior para recibir sus correspondientes premios. Y dice más al final esta noticia, dice: allí vimos a nuestro amigo Federico Guisasola, que tomaba apuntes para la ilustración española y americana. Y adelanto algo más, es decir, Guisasola trabajaba a dos manos. Por una parte, se ganaba la vida haciendo la ilustración para la ilustración española y americana, y al mismo tiempo hacía un objeto de recuerdo pues, para ganarse la vida en las librerías compostelanas. No estaba mal para acabar tan mal como acabó él, ¿no? El lugar, obviamente, del Paraninfo es el que todos conocemos, planta baja de lo que es el edificio hoy de la Facultad de Geografía e Historia, Real Universidad Literaria, por aquellos tiempos. En aquellos momentos el Paraninfo estaba en la planta baja y primera de la parte oriental del edificio, ese lugar que está hoy destinado para ser depósito de libros, un Paraninfo denigrado en ser hoy depósito de libros, ¿no? Ahí estaba en la parte central con sus amplios ventanales y con sus dos alturas, el aula de arriba, el aula 10 era, digamos que la parte superior de lo que era este Paraninfo. Y concluye todo lo que es, en definitiva, este grabado, pues con esa seña de identidad de Compostela, con esas, digamos que, partes que no están en otro lugar en la ilustración, que después veremos, Santiago de Compostela, y recuerdos de las fiestas del apóstol, que es de lo que se trata, en definitiva, y con esa enseña que es la del Cabildo, y también por añadidura de la ciudad. Evidentemente con una historia larga, antes de que se descubra la tumba del apóstol y se haga una urna a semejanza de las que aquí encontramos, ¿no? Que es en definitiva lo que aquí nosotros tenemos presente. Así pues, esa es la historia de este grabado, que terminó siendo, como decía, objeto de una lámina en la revista, en la publicación, mejor dicho, La Ilustración Española y Americana del 30 de agosto de 1875, en un dibujo que después sería grabado por Arturo Carretero y Sánchez en Madrid. Hizo Arturo Carretero y Sánchez este trabajo, y hay que decir que este hombre, que se nos pasa un poco por el mundo de lo desconocido, pues era un compostelano del que conocemos muy poco, xilógrafo, grabador, que trabajaba en Madrid y que ahí lo podéis ver en una imagen de cómo era él a principios del siglo XX. Tiene un pie de foto que puede valer para cambiar la ficha de lo que es la ficha del Museo de las Peregrinaciones, Santiago de Galicia, recuerdos de la fiesta del apóstol, imagen del apóstol Santiago que se venera en el altar principal de la Basílica, o Santo dos Croques en el Pórtico de la Gloria, en la Catedral, Cruz de Amada de los Farrapos en el tejado de la Catedral, crucero de la Catedral con el botafumeiro incensario de la nave mayor, exposición regional en los claustros del ex monasterio de San Martín, Plaza de Toros inaugurada, hablan de eso, de la inauguración, de las fiestas, en el periodo de las fiestas, Juegos Florales, adjudicación de los premios en el Paraninfo de la Universidad.
Esto es de lo que se trata, de ver cómo, en definitiva, el bueno y el pobre de Federico Guisasola trabajaba al tiempo para hacer crónica en la ilustración gallega y asturiana y para hacer un recuerdo que hoy en día tan solo de él sé de este que hay en el Museo de las Peregrinaciones, que pasa un tanto desapercibido, pero que merece todos los honores porque nos da una línea de recuerdos muy poco explorada, que es el recuerdo en grabado, que es muy interesante, como lo es también el recuerdo en fotografía, de la que me imagino que, supongo que el Museo de las Peregrinaciones tiene para dar y tomar. Nada más, muchas gracias y no tengo nada más que decir. Pues yo, si quieren, ahora habla el profesor López Vázquez, si quieren hacerme alguna pregunta, ustedes dirán. Decirles, para acabar, que esto tiene una prolongación, que es un dibujo que ya el pobre de Guisasola no llegó a ver publicado, lo humillaron no publicándolo, en definitiva. En el año 1880 el dibujo está en el Museo de Pontevedra. El dibujo de Guisasola está en el Museo de Pontevedra. Le hicieron la mala jugada de que de una parte del dibujo otro dibujante hizo otro distinto y se publicó el del otro dibujante y no el suyo, pero estaba en horas ya absolutamente bajas en su vida, en aquel momento, enfermo, mal cuidado y muriéndose cuando tenía 50 años. Esa fue la historia de Guisasola y hay una diferencia importantísima entre lo que es el 75 y lo que es el 80, y es que no había apóstol en el sentido de cuerpo y sí había apóstol en el sentido de redescubrimiento con Payá de cuerpo en el del 80. Tanto es así que en el dibujo del 80 se recoge la primera representación que nosotros conocemos de la cripta del apóstol, dibujada por Guisasola en ese momento de que se estaba realmente haciendo la obra. Nada más, muchas gracias.